Por Paraguay es de 4 caracteres alfabéticos y 3 caracteres numéricos para autovehículos. Para motocicletas y similares, 3 caracteres numéricos y 4 caracteres alfabéticos. Costos: autovehículos, patente Mercosur, 4 jornales y medio más IVA. Patente Mercosur a elección, 7 jornales y medio más IVA. Motocicletas y similares. El costo es el equivalente al 50% de los precios acordados para los autovehículos. Gestiona tu chapa en las oficinas registrales distribuidas en todo el país. Patente Mercosur, tu chapa segura en la región. Corte Suprema de Justicia, compromiso con la gente. La Corte Suprema de Justicia pone a disposición de la ciudadanía una plataforma web para el control de causas judiciales relacionadas a hechos de corrupción. A través del sitio web www.pj.gov.pi/observatorio podés acceder a información de más de 1.300 casos sistematizados. Monitorea el estado actual de cada caso y conoce el despacho judicial asignado, los agentes fiscales intervinientes, los hechos punibles tipificados y el tipo de actuación según cada procesado. Se trata de un servicio ordenado y de acceso gratuito, que también ofrece fallos judiciales, reglamentaciones y producción de los juzgados de la capital. El observatorio está habilitado las 24 horas del día. Ingresa desde cualquier dispositivo conectado a Internet, sin necesidad de un usuario. Con el observatorio, más control, mejor justicia. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. Juzgar libre de prejuicios es imparcialidad. Oficina de Ética Judicial. Estamos para escuchar a magistrados sobre sus inquietudes y dudas en la aplicación del Código de Ética Judicial. Orientar y asesorar sobre la interpretación y aplicación del Código de Ética Judicial a través de opiniones consultivas. Visítanos en el tercer piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia. Llámanos al 021-425-493 o escribinos a eticajudicial@pj.gov.py. En la Corte Suprema de Justicia desarrollamos la campaña Heyacuá, con el fin de garantizar un trato digno al usuario de justicia, especialmente a las personas en condición de vulnerabilidad. Tenés derecho a una correcta atención. Si encontrás irregularidades, denuncia. Oficina de Quejas y Denuncias del Palacio de Justicia de Asunción. Interior. Mesa de Garantías Constitucionales de las Circunscripciones del Poder Judicial. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. Juzgar libre de prejuicios es imparcialidad. Oficina de Ética Judicial. Estamos para escuchar a magistrados sobre sus inquietudes y dudas en la aplicación del Código de Ética Judicial. Orientar y asesorar sobre la interpretación y aplicación del Código de Ética Judicial a través de opiniones consultivas. Visítanos en el tercer piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia. Llámanos al 021-425-493 o escribinos a eticajudicial@pj.gov.py. Con la tramitación judicial electrónica podés acceder o realizar gestiones las 24 horas y los 7 días de la semana, desde tu casa, oficina o cualquier parte del mundo. La Corte Suprema de Justicia busca potenciar el uso de la tecnología en los procesos judiciales con el fin de mejorar y agilizar la gestión jurisdiccional, además de facilitar el acceso a la información pública. Tramitación judicial electrónica, mayor efectividad, menor costo y mayor transparencia en la gestión jurisdiccional. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente.
Toda documentación relacionada con el sistema de matriculación y cedulación de automotores corresponde a la Dirección del Registro de Automotores. Cuenta con una sede central en la capital del país y oficinas registrales regionales en todo el territorio nacional. Los trámites se realizan a través de escribanía. Para más informaciones, www.dnra.gov.pi. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. La sentencia es el espejo de la integridad. Oficina de Ética Judicial. Estamos para escuchar a magistrados sobre sus inquietudes y dudas en la aplicación del Código de Ética Judicial. Orientar y asesorar sobre la interpretación y aplicación del Código de Ética Judicial a través de opiniones consultivas. Visítanos en el tercer piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia. Llámanos al 021-425-493 o escribinos a eticajudicial@pj.gov.py. Desde el 1 de julio entra en vigencia la patente Mercosur para los diferentes tipos de automotores. Esta implementación creará un sistema de interconsulta entre los países miembros, facilitará el intercambio de información, representará un avance en la lucha contra el robo de vehículos y otros delitos transfronterizos, fomentará la identidad, la unificación y la integración del Mercosur. La codificación utilizada por Paraguay es de 4 caracteres alfabéticos y 3 caracteres numéricos para autovehículos. Para motocicletas y similares, 3 caracteres numéricos y 4 caracteres alfabéticos. Costos: autovehículos, patente Mercosur, 4 jornales y medio más IVA. Patente Mercosur a elección, 7 jornales y medio más IVA. Motocicletas y similares, el costo es el equivalente al 50% de los precios acordados para los autovehículos. Gestiona tu chapa en las oficinas registrales distribuidas en todo el país. Patente Mercosur, tu chapa segura en la región. Corte Suprema de Justicia, compromiso con la gente. La Corte Suprema de Justicia pone a disposición de la ciudadanía una plataforma web para el control de causas judiciales relacionadas a hechos de corrupción. A través del sitio web www.pj.gov.pi/observatorio podés acceder a información de más de 1.300 casos sistematizados. Monitorea el estado actual de cada caso y conoce el despacho judicial asignado, los agentes fiscales intervinientes, los hechos punibles tipificados y el tipo de actuación según cada procesado. Se trata de un servicio ordenado y de acceso gratuito, que también ofrece fallos judiciales, reglamentaciones y producción de los juzgados de la capital. El observatorio está habilitado las 24 horas del día. Ingresa desde cualquier dispositivo conectado a Internet, sin necesidad de un usuario. Con el observatorio, más control, mejor justicia. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. Juzgar libre de prejuicios es imparcialidad. Oficina de Ética Judicial. Estamos para escuchar a magistrados sobre sus inquietudes y dudas en la aplicación del Código de Ética Judicial. Orientar y asesorar sobre la interpretación y aplicación del Código de Ética Judicial a través de opiniones consultivas. Visítanos en el tercer piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia. Llámanos al 021-425-493 o escribinos a eticajudicial@pj.gov.py. En la Corte Suprema de Justicia desarrollamos la campaña Heya Cuá,
con el fin de garantizar un trato digno al usuario de justicia, especialmente a las personas en condición de vulnerabilidad. Tenés derecho a una correcta atención. Si encontrás irregularidades, denuncia. Muy buenos días, apreciados colegas, doctora Miriam Peña, doctor Antonio Fete, señor secretario Julio Pavón, y también a la audiencia que nos está observando en esta nueva emisión televisiva de las decisiones de la Sala Constitucional. En ese sentido, quiero dar la palabra al secretario para indicarnos el orden del día de los temas a ser tratados ahora. Presidenta, buenos días, señores ministros, buenos días a la ciudadanía. Para la octava sesión de la Sala Constitucional tenemos el siguiente orden del día. Punto 1, palabras de apertura de la Presidenta de la Sala, Su Excelencia Doctora Gladys Vareiro de Módica, punto agotado. Punto 2, estudio y decisiones de las siguientes acciones. Al efecto, para la sesión de la fecha, es traída a acuerdo la acción número 762/18, acción de inconstitucionalidad promovida por TPSA en los autos caratulados ARAS contra sindicatos de estibadores marítimos y anexos sobre despido injustificado y cobro de guaraníes. Al respecto, la accionante reputa de arbitrarias, en su expresión, reputa de arbitrarias a las resoluciones judiciales atacadas por ser supuestamente lesivas de los artículos 16, 17 y 256 de la Constitución, aduciendo en sustento de su posición concretamente que los juzgadores de ambas instancias prescindieron de pruebas decisivas y relevantes y asimismo desconocieron premisas jurídicas asentadas resolviendo sobre hechos no controvertidos. Entienden que al haber sido negada por su parte la relación laboral alegada por el actor, era éste quien debería haber demostrado fehacientemente tal extremo, lo que, según la accionante, no ocurrió, por lo que en ese caso, según su criterio, debe estarse a favor del presunto obligado, pero que sin embargo los juzgadores, distorsionando las constancias de autos, principalmente la absolución de posiciones del actor y enfocándose aisladamente en el sobrevalorado contrato de prestación de servicios suscrito entre su parte y el sindicato codemandado, concluyen a partir del mismo que el actor prestaba servicios a su parte y que ello se realizaba en relación de dependencia, dando credibilidad a dudosas testificales y soslayando otras que demuestran que el actor no fue contratado bajo subordinación de TSA. En ese sentido, explica que la Cámara concluyó la existencia de la relación laboral a partir de dos supuestos elementos de subordinación: el pago de los costos laborales de los estibadores y el derecho de autorización del ingreso de los mismos al predio de TSA. Sigue diciendo que si bien el actor es asociado del sindicato codemandado, ello no implica que en tal carácter haya concurrido a prestar servicios a TSA, ni mucho menos en el hipotético caso de que hubiese sido acreditado ese extremo que tal servicio fuera de naturaleza laboral. Por otro lado, aduce que los fallos impugnados violaron su derecho a la defensa al concluir que su parte es empleadora del actor y que el sindicato codemandado es un mero intermediario en tal relación. En virtud del artículo 25 del Código del Trabajo, dice que este extremo, intermediación, según el artículo 25 del Código del Trabajo, nunca fue un hecho objeto de controversia, condenándose a su parte sobre hechos no alegados. Por todo ello, peticiona a esta sala haga lugar a la presente acción. Por su parte, la accionada contestó estos agravios a fojas 43 a 47 de autos, manifestando que las resoluciones impugnadas se hallan ajustadas a lo que dispone la Constitución y las leyes, ya que fueron dictadas en el marco de un proceso en el que se respetó el debido proceso. Por su parte, la fiscal adjunta en lo tutelar, abogada Patricia Rivarola, se expidió en el dictamen número 74/2018, que obra foja 49 a 56, en el que sugiere a esta sala rechazar la presente acción. De esto, hecho el sorteo de rigor y previo lo establecido en el artículo 422 del Código Procesal Civil, resultó preopinante la doctora Miriam Peña. Todo.
Reseñados los argumentos de la presente acción y tras la lectura de los fallos impugnados, se advierte que se equivoca la parte accionante al tildarlos de arbitrarios, pues se basa en su mera discordancia con lo resuelto en los mismos y concretamente con el enjuiciamiento probatorio realizado por los juzgadores sin advertirse una vulneración constitucional que amerite su nulidad. En ese sentido, conviene traer a colación lo que la Sala Constitucional viene sosteniendo en reiterados fallos en cuanto a que esta Corte no puede constituirse en un tribunal de tercera instancia para la revisión de las cuestiones de fondo y forma que fueron debatidas y resueltas en la instancia ordinaria, salvo que se advierta una ostensible conculcación de derechos, principios o garantías constitucionales en las decisiones emanadas de los juzgadores, lo que, insisto, no se advierte en este caso. La resolución judicial, para ser constitucionalmente irreprochable, debe evidenciar de modo incuestionable que su razón de ser es una aplicación motivada y razonada en las normas que se consideran aplicables al caso, en coherencia con la constancia de la causa, lo que sí se cumple en los fallos impugnados, puesto que la solución del caso dada por los mismos es fruto de una exégesis racional en armonía con las normas y principios del derecho del trabajo. En conclusión, por las consideraciones que anteceden y en coincidencia con el dictamen de la Fiscalía, propongo el rechazo de la acción planteada con costas. Es mi voto. Como segundo votante, el doctor Antonio Fretes. Me adhiero al voto de la ministra preopinante por sus mismos fundamentos, dado que la Sala Constitucional tiene numerosos fallos ya en ese sentido. Ese es mi voto. Gracias. Como tercera y última votante, la doctora Gladys Vareiro de Módica. Realizado el análisis de las resoluciones accionadas, no observo arbitrariedad en las mismas. Los juzgadores han valorado las pruebas incorporadas al expediente y han resuelto lo que consideraron la realidad de los hechos conforme a la apreciación que ellos mismos realizan. La resolución dictada por el juzgado de primera instancia es razonada, realiza el análisis de las pruebas aportadas, no es arbitraria ni inconstitucional. Por su parte, el Tribunal de Apelación en su resolución realiza el estudio de la cuestión y acuerda en disidencia confirmar la sentencia apelada en todos sus términos. La parte autora trae a estudio cuestiones que ya fueron debatidas y resueltas en el juicio laboral. Así, la apreciación de la prueba de la relación laboral acerca de la cual los juzgadores no tuvieron un criterio unánime, hubo disidencia, pero en la acción de inconstitucionalidad no nos está permitido entrar a estudiar las pruebas y el valor concedido a las mismas. La acción de inconstitucionalidad debe limitarse a examinar si se ha quebrantado una norma constitucional y si ese quebrantamiento ha producido daño. No constituye una tercera instancia, sino una vía reservada en exclusividad para el control de la observancia de los preceptos constitucionales y, eventualmente, para hacer efectiva la supremacía de la Constitución Nacional en caso de transgresiones. En conclusión, puedo afirmar que en estos autos no se han violado garantías constitucionales, por lo que la acción de inconstitucionalidad debe ser rechazada con costas a la parte actora y perdidosa. Es mi voto. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelve no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida, costas a la parte actora y perdidosa. Seguidamente, se trae a acuerdo la acción número 1124 del 2018, promovida por HRMP en los autos caratulados NLRB contra la empresa CL, quien resultare responsable de la misma sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Al respecto, ante esta sala se presentó el abogado Martín María Laguna en nombre y representación del señor HRMP a promover la acción de inconstitucionalidad contra la SD número 84 de fecha 11 de septiembre de 2017,
dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de la Circunscripción Judicial de La Mambay y contra el acuerdo y sentencia número 36 de fecha 25 de abril del 2018, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la misma Circunscripción Judicial de La Mambay, en los autos NLRB contra la empresa CL y o quien resultare responsable de la misma sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Como fundamento de la acción sostiene: 1. Las resoluciones son arbitrarias por incongruentes, violan así el artículo 256 de la Constitución Nacional, y 2. Vulneran el derecho a la defensa de su representado, derecho garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Por su parte, la fiscal adjunta, abogada Patricia Rivarola, en su dictamen número 9 del 8 de febrero de 2019, aconseja el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad. Hecho el sorteo de rigor y previo lo establecido en el artículo 422 del Código Procesal Civil, resultó propinante la doctora Gladys Vareiro de Módica. En el análisis de las resoluciones accionadas, así como de los escritos presentados y de las constancias del expediente de origen, se observa que no existe arbitrariedad. La empresa accionante sostiene que las resoluciones judiciales resultan arbitrarias, argumento que no puede ser acogido porque las mismas se encuentran fundadas en normas vigentes aplicables a la materia. Realizan el estudio del contexto que rodea el caso y son razonadas. Los juzgadores han divisado las cuestiones que deben ser objeto de la decisión y las han resuelto atendiendo a las normas que, conforme al criterio que sostienen, resultan aplicables al caso. Por otra parte, observamos que durante la tramitación del juicio no se ha conculcado el derecho a la defensa que asiste a cada una de las partes. Ellas tuvieron la oportunidad de presentar escritos, ofrecer pruebas, las que fueran admitidas y practicadas conforme al interés que demostraron, y tuvieron además la oportunidad de presentar alegatos e interponer recursos. La parte actora discrepa con el criterio de los juzgadores y busca un nuevo análisis de los hechos. Busca habilitar una nueva instancia, la que no corresponde, porque la acción de inconstitucionalidad es una acción autónoma y no constituye una tercera instancia, sino una vía reservada en exclusividad para el control de la observancia de los preceptos constitucionales. Por lo manifestado precedentemente, considero que la acción de inconstitucionalidad promovida contra la sentencia 84 del 11 de septiembre del 2017, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de la Circunscripción de Amambay, contra el AI y contra el Acuerdo y Sentencia 36 de fecha 25 de abril del 2018, también dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Amambay, debe ser rechazada y con costas a la parte actora y perdidosa. Es mi voto. Como segundo votante, el doctor Antonio Fretes. Me adhiero a los términos del voto de la ministra preopinante, por lo que considero que la acción de inconstitucionalidad planteada debe ser rechazada con costa. Gracias. Tercera votante, la doctora Miriam Peña. Concuerdo con la conclusión de la ministra preopinante, doctora Gladys Vareiro de Módica, por sus mismos fundamentos. Gracias. En este estado, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, resuelve no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida y poner las costas a la parte actora y perdidosa. Seguidamente, se trae a acuerdo la acción número 995/17, promovida por LAC en los autos EPF contra LAC y los responsables sobre demanda laboral. Al respecto, el señor LAC promueve acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo y sentencia número 199 del 28 de diciembre de 2016, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, Primera Sala de la Circunscripción Judicial del Departamento Central, alegando la violación de disposiciones constitucionales. El accionante manifiesta que el acuerdo y sentencia es inconstitucional, ya que los miembros del tribunal en fallo dividido revocaron la resolución de primera instancia con el argumento de que lo relatado por los testigos, si bien fue por referencia, dicha cuestión no resulta relevante para invalidarlos, ya que los magistrados utilizaron la sana crítica y dedujeron que los mismos, al ser vecinos, tenían conocimiento de lo referido.
circunstancia por la cual podría conocer el horario de salida de la casa del actor, así como las labores desempeñadas por el mismo en el consultorio del demandado, entre otras cosas. Continúa expresando que los miembros de la alzada dictaron una resolución subjetiva y caprichosa, analizando con toda parcialidad los elementos de juicio, soslayando declaraciones de testigos irrefutables, quienes, según el accionante, dieron convincentes y reales razones de sus dichos. Finalmente, agrega que en estos autos, en momento alguno, fue demostrada la relación laboral, debido a que el demandado negó la existencia de vínculo alguno con el trabajador, por lo que una vez más los juzgadores, antojadizamente, echaron mano al principio del derecho procesal laboral de la duda para sustentar el fallo en cuestión. Solicita se haga lugar a la presente acción de inconstitucionalidad por violación de los artículos 16, defensa en juicio, 17, derechos procesales y 256 de la forma de los juicios de la Ley Suprema. La contraparte, al momento de contestar el traslado, solicita el rechazo de la presente acción. La fiscal adjunta, en lo tutelar, en virtud del dictamen número 59 del 17 de agosto de 2018, aconsejó el rechazo de la acción de inconstitucionalidad. Hecho el sorteo de rigor y previo lo establecido en el artículo 422 del Código Procesal Civil, resultó preopinante el doctor Antonio Fretes. Antes de opinar sobre esta cuestión, debemos recordar que la acción instaurada posee un carácter excepcional, por tanto corresponde analizar previamente si se han observado los requisitos para su procedencia contra resoluciones judiciales. Al respecto, el artículo 132 de la Constitución consagra: la Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de, entre otras, las resoluciones judiciales en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en la ley. El Código Procesal Civil dispone en su artículo 556: acción contra resoluciones judiciales. La acción procederá contra resoluciones de los jueces o tribunales cuando a. por sí mismas sean violatorias de la Constitución, o b. se funden en una ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad contrario a la Constitución en los términos del artículo 550. ¿Qué dispone? Procedencia de la acción y juez competente. Toda persona lesionada en sus legítimos derechos, ya sea por resoluciones y otros que infrinjan en su aplicación principios o normas de la Constitución, tendrá facultad de promover ante la Corte Suprema de Justicia acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por las disposiciones de este capítulo. Por otra parte, en su artículo 557, dispone los requisitos de la demanda. Al presentar su escrito, el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, así como el juicio en que hubiera recaído. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concretos su petición. De las normas anteriormente transcritas surge que para la procedencia de la acción contra resoluciones judiciales es necesario que el accionante identifique la resolución judicial y el juicio en el que ésta se dictó, acredite ser titular del derecho lesionado por la resolución atacada y la lesión alegada, la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que la resolución ha infringido y la fundamentación clara y concreta de la inconstitucionalidad. Debe además especificarse a su criterio las resoluciones por sí mismas violatorias de la Constitución, esto es, ya sea por arbitrariedad o su inconstitucionalidad deriva de la aplicación de una norma violatoria de la Constitución. Analizada la resolución tachada de inconstitucional, no se advierte en ella vicios que pueda invalidarla como pronunciamiento judicial válido. En efecto, los magistrados intervinientes han realizado un examen detenido de las cuestiones sometidas a su estudio, emitiendo sus fallos,
atento a las constancias procesales y las disposiciones legales aplicables al caso, conforme a su leal saber y entender. En estas condiciones, no cabe hablar de arbitrariedad, la cual queda reservada para aquellos casos en que el juzgador, sin brindar razón alguna y fundado en su sola opinión personal, se pronuncia haciendo caso omiso de los extremos fácticos y legales del caso, arribando a una conclusión jurídicamente inadmisible, provocando, por supuesto, un daño a una de las partes o también a ambas. De Santo Tratado de los Recursos, tomo segundo, página 333. Esta Corte ya se ha expresado en varias oportunidades señalando cuanto sigue. La acción de inconstitucionalidad no es el campo establecido para reabrir el debate sobre cuestiones que han sido ampliamente consideradas, debatidas y resueltas en las instancias inferiores, conforme a lo que sabe y entiende los magistrados intervinientes. Tanto más no se advierte el coartamiento de ningún principio de orden constitucional que haya menguado las posibilidades del libre ejercicio de sus derechos por los litigantes. Acuerdo y sentencia número 375 del 19 de septiembre de 1996, dictada por la Corte Suprema de Justicia. También cabe puntualizar que los juzgados y tribunales del fuero laboral administran justicia en los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica mediante un procedimiento judicial de doble instancia. No existiendo vicios ni lesiones de garantías constitucionales y en concordancia con el dictamen de la Fiscalía General del Estado, considero que no corresponde hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad, debiendo imponerse a las costas a la perdidosa. Es mi voto. Como segunda votante, la doctora Gladys Vareiro de Módica. Del análisis del acuerdo y sentencia accionado, vemos que se encuentra debidamente fundado y que no es manifiestamente arbitrario o irrazonable. Revoca la resolución definitiva de la instancia inferior y hace lugar a la demanda. Los juzgadores estudiaron el caso y lo resolvieron dando al mismo una de las soluciones prevista por la ley, aplicando las normas dentro del límite de sus atribuciones. La parte autora trae a estudio cuestiones que ya fueron debatidas y resueltas en el juicio laboral. Así, la apreciación de la prueba de la relación laboral, acerca de la cual los juzgadores no tuvieron un criterio unánime, hubo disidencia. Sin embargo, en la acción de inconstitucionalidad nos está permitido entrar a estudiar las pruebas y el valor concedido a las mismas. Debe limitarse a examinar si se ha quebrantado una norma constitucional y si ese quebrantamiento ha producido daño. No constituye una tercera instancia, sino, repito, una vía reservada en exclusividad para el control de la observancia de los preceptos constitucionales. En conclusión, podemos afirmar que en estos autos no se han violado garantías constitucionales, por lo que la acción de inconstitucionalidad debe ser rechazada, con costas a la perdidosa. Es mi voto. La doctora Miriam Peña. Coincido plenamente con el voto del ministro preopinante, doctor Antonio Fretes. En este estado, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelve no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida, imponer las costas a la parte vencida. Seguidamente se trae a acuerdo la acción número 1937/2016, promovida por Molinos HD S.A. en los autos caratulados LJ contra Molinos HD S.A. sobre nulidad de preaviso, reposición al puesto de trabajo y cobro de salarios caídos. Al respecto, los abogados de la empresa accionante reputan arbitraria la sentencia impugnada por ser supuestamente lesiva de los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional, aduciendo en sustento de su posición que el tribunal soslayó arbitrariamente hechos debidamente probados por su parte en el expediente en el que, según explica, el núcleo de la discusión fue la forma de terminación de la relación laboral de la trabajadora embarazada, quien pretende su reintegro basada en su estabilidad especial.
En este punto, admite que su parte despidió a la trabajadora y en consecuencia le cursó el correspondiente preaviso en fecha 3 de octubre del 2014, en desconocimiento de su embarazo. Alude que con posterioridad a este preaviso, la trabajadora se presenta a renunciar y percibir el cobro de sus haberes y luego comunica su embarazo, por lo que entiende el accionante que ante esta renuncia el preaviso cursado por su parte quedó sin efecto. Por ello asevera que el tribunal se equivoca al afirmar que su parte despidió a la trabajadora, pues el preaviso fue neutralizado por la posterior renuncia de la trabajadora. Acota que su parte no desconoce los derechos laborales de las trabajadoras embarazadas, pero que en este caso el fallo impugnado se estaría amparando en la estafa cometida por la trabajadora accionada al ocultar su estado de embarazo hasta el cobro de sus haberes. Manifiesta que la trabajadora jamás planteó redargución de falsedad contra la renuncia ni la hoja de liquidación y habiéndose ordenado la pericia caligráfica, se cerró todo posible debate, pues la Cámara no podía expedirse sobre una cuestión que no fue objeto de debate en primera instancia. Añade que el tribunal, con un excesivo rigorismo formal, tuvo por confesa en forma ficta a su parte, por el hecho de que el presidente del directorio de la empresa compareció a absolver posiciones sin contar con poder especial a tal efecto. Por todo ello, peticiona que se haga lugar a la presente acción de inconstitucionalidad y en consecuencia se anule el fallo impugnado. La trabajadora accionada contestó el traslado a fojas 35 al 48, manifestando que la resolución impugnada se encuentra ajustada a derecho y que existe una nítida intención de la adversa de convertir a la Corte en una tercera instancia. Por ello, solicita el rechazo de esta acción con costas. Por su parte, la fiscal adjunta en lo tutelar, abogada Patricia Rivarola, se expidió en los términos del dictamen número 14/18, obrante a fojas 53 al 57, en el que sugiere el rechazo de la acción. De esta manera, hecho el sorteo de rigor, previo lo establecido en el Código de Forma, resultó preopinante la doctora Miriam Peña. Reseñados los argumentos de la presente acción y tras la lectura del fallo impugnado, se advierte que se equivoca la parte accionante al tildarlo de arbitrario, pues se basa en su mera discordancia con lo resuelto en la misma, sin advertirse una vulneración constitucional que amerite su nulidad. Es más, el accionante echa mano de la vía de inconstitucionalidad pretendiendo una tercera instancia de revisión del juicio laboral, fuente de esta acción. En este escenario de cosas, conviene traer a colación lo que la Sala Constitucional viene sosteniendo en reiterados fallos, en cuanto a que esta Corte no puede constituirse en un tribunal de tercera instancia para la revisión de las cuestiones de fondo y forma que fueron debatidas y resueltas en la instancia ordinaria, salvo que se advierta una ostensible conculcación de derechos, principios o garantías constitucionales en las decisiones emanadas de los juzgadores, lo que, subrayo, no se advierte en este caso. A ello debe añadirse que en un juicio laboral los tribunales del trabajo deben administrar justicia mediante un procedimiento judicial de doble instancia. De todos modos, no resulta ocioso mencionar, aunque sea a modo de acotación, que los juzgadores de alzada resolvieron la cuestión sometida a su conocimiento, terminación de la relación laboral de una trabajadora embarazada, con argumentos razonables y en consonancia con las peticiones y actuaciones de ambas partes. En la resolución recurrida se explica que la propia demandada reconoce que preavisó y pagó sus haberes laborales a la trabajadora con anterioridad a la fecha de la supuesta renuncia de la misma, por lo que, en apreciación de las camaristas, la relación laboral concluyó por despido y no por voluntad de la trabajadora. Asimismo, subrayan las serias contradicciones en que cayó la parte demandada al alegar simultáneamente figuras con distinto alcance jurídico, como el preaviso, que implica despido sin causa, el abandono, que es una causa justificada de despido, y el mutuo consentimiento, por el cual la relación laboral termina por voluntad de ambas partes. No se perciben, pues, visos de arbitrariedad en el pronunciamiento atacado por esta vía de inconstitucionalidad. En conclusión, considero que la sentencia impugnada no es arbitraria, por lo que, basada en los fundamentos precedentemente expuestos,
Propongo el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad con costas a la perdidosa. Voto en ese sentido. Segundo votante, el doctor Antonio Fretes. Me adhiero al voto de la ministra Miriam Peña, en cuanto considera que no corresponde hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad por los siguientes fundamentos propios. Analizados los argumentos de la impugnante, surge que los mismos giran en torno a las pruebas producidas en juicio y al razonamiento seguido por los miembros del tribunal en la valoración de estas. Sus apreciaciones son más bien subjetivas, discrepantes con el criterio de los juzgadores, quienes realizaron una evaluación razonable de los hechos y pruebas en los cuales sustentaron su decisión. Pretende que esta Sala Constitucional se aboque a un nuevo examen de la decisión tomada por los inferiores, solicitud que resulta improcedente, sobre todo en situaciones en las cuales no han sido vulnerados los principios de bilateralidad y contradicción de ambas partes, ni los que rigen el debido proceso, como en el caso de autos en el que las partes ofrecieron, produjeron y controlaron las pruebas que hacían a su derecho y a los de su contraparte. El acuerdo y sentencia atacado cuenta con razonables fundamentos, circunstancias que no amerita considerarlo como violatorio del orden constitucional o arbitrario. La decisión a la cual arribó el tribunal está sustentada en las comprobaciones obrantes en los autos principales. Estos interpretaron las leyes aplicables al caso conforme a su saber y entender. Cabe señalar igualmente que las cuestiones ventiladas por la accionante en esta demanda hacen a extremos que fueron considerados y juzgados en las instancias inferiores. Por estos motivos, considero que no corresponde hacer lugar a esta acción de inconstitucionalidad, debiendo imponerse las costas las perdidas. Es mi voto. Causa la doctora Gladys Vareiro de Módica. Analizada la resolución accionada, se observa que revoca la sentencia definitiva dictada en primera instancia y hace lugar a la demanda laboral incoada. El acuerdo y sentencia se encuentra debidamente fundado, respeta las normas y principios que rigen el proceso laboral y no resulta arbitrario. Realiza un estudio detallado de los agravios del apelante y cotejándolos con la resolución de primera instancia, encuentra que los mismos tienen sustento en la ley y en las pruebas de los hechos. Los fundamentos del accionante manifiestan desacuerdo con la interpretación y aplicación de la ley que hacen los juzgadores y con la valoración de las pruebas efectuadas. Es necesario reiterar al respecto que la interpretación de la ley y la valoración de las pruebas es materia propia de los magistrados de instancia. Al no ser arbitrarias las resoluciones dictadas, el estudio de las pruebas y del valor que las instancias inferiores dieron a las mismas no cabe dentro de la acción de inconstitucionalidad. Entrar a discutir acerca de ella sería una intromisión en las facultades propias de los jueces de la causa. La discrepancia con el criterio de los juzgadores no es fundamento para una acción de inconstitucionalidad. Pretende que la Corte Suprema de Justicia actúe en este caso como una tercera instancia, pero ratifico que la acción de inconstitucionalidad es una acción autónoma y no constituye una instancia más de revisión de los procesos, sino que es una vía reservada en exclusividad para el control de la observancia de los preceptos constitucionales. Por lo manifestado precedentemente, considero que corresponde el rechazo de la acción con costas a la parte actora y perdidosa. Es mi voto. La Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelve no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida, imponer costas a la perdidosa, anotar, registrar y notificar. Seguidamente se trae a acuerdo la acción número 2289/17 promovida por la Empresa de Transporte y Turismo SL.S.A. en los autos caratulados FAB contra Empresa de Transporte y Turismo SL.S.A. sobre despido justificado y cobro de guaraníes.
Al respecto, ante esta sala se presentó el doctor José Francisco Apleyar en nombre y representación de la empresa TIT SLSA a promover acción de inconstitucionalidad contra la SD número 61 del 6 de diciembre de 2016, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral del Sexto Turno Circunscripción Judicial de la Capital y contra el acuerdo y sentencia número 125 del 19 de octubre de 2017, dictado por el Tribunal de Apelación del Trabajo, segunda sala de la Circunscripción Judicial de la Capital, en los autos FAB contra empresa TIT SLSA sobre despido injustificado y cobro de guaraníes. Como fundamento de la acción sostiene, tanto el Juzgado de Primera Instancia como el Tribunal de Apelación, al dictar las resoluciones impugnadas, violaron los artículos 16, 17, inciso 8 y 9 y 256 de la Constitución Nacional. Las resoluciones accionadas son incongruentes con las pruebas rendidas y las constancias del proceso. Se fundan en el mero capricho de los juzgadores y omiten los argumentos de las partes. Por su parte, la fiscal adjunta, Patricia Rivarola, en su dictamen número 43 del 26 de julio de 2018, es del parecer que corresponde el rechazo de la acción de inconstitucionalidad. De esta manera, hecho el sorteo de rigor y previo lo establecido en el Código de Forma, resultó preopinante la doctora Gladys Vareiro de Módica. Respecto a la indefensión sostenida por el accionante, se advierte que las garantías constitucionales del debido proceso han sido respetadas, así como las del derecho a la defensa en juicio. La parte accionante fue debidamente notificada, contestó oportunamente la demanda y pudo ofrecer y diligenciar sus pruebas, las que fueron agregadas a autos. Los derechos mencionados tampoco fueron restringidos por el Tribunal de Apelación. En el análisis de la existencia o no de arbitrariedad por incongruencia de las resoluciones objeto de esta acción, se observa que el acuo en resolución fundada resolvió admitir la demanda laboral promovida por considerar probadas las reclamaciones del trabajador. El Tribunal de Apelación del Trabajo efectúa en su resolución el estudio de la cuestión y resuelve confirmar la sentencia apelada. Los juzgadores han considerado las pruebas aportadas y han respetado los principios laborales en la apreciación que realizan de ellas. En conclusión, respecto a la arbitrariedad de las resoluciones objeto de esta acción, se puede afirmar de que no existen, porque los juzgadores estudiaron el caso, lo resolvieron conforme a la ley y aplicaron las normas dentro del límite de sus atribuciones. El accionante busca la apertura de una nueva instancia y un nuevo análisis de los hechos y de las pruebas, que no corresponden. La acción de inconstitucionalidad no constituye una acción más de revisión de procesos. Ya lo he dicho en otros fallos anteriores, que una vía reservada en exclusividad para el control de la observancia de los preceptos constitucionales. Por lo expuesto, corresponde el rechazo de la acción de inconstitucionalidad y las costas deben ser soportadas por la parte vencida. Es mi voto. La doctora Miriam Peña. Coincido plenamente con la opinión de la ministra preopinante, doctora Gladys Vareiro de Módica. Como tercer y último votante en la presente causa, el doctor Antonio Fretes. Adhiero al voto de la ministra preopinante por sus mismos fundamentos. En este estado, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, resuelve no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida, imponer las costas a la parte vencida, anotar, registrar y notificar. Seguidamente, se trae a acuerdo la excepción número 2008-73/18, opuesta por la abogada Graciela Bernis de Benítez en representación del Sindicato de Trabajadores de ASA en los autos caratulados ASA contra Sindicato de Trabajadores de ASA sobre calificación de huelga. Al respecto, la abogada mencionada en representación del mentado sindicato opone la excepción de inconstitucionalidad contra la Ley 1542/2000 que establece el procedimiento para la calificación de la huelga en los autos caratulados ASA contra Sindicato de Trabajadores de ASA sobre calificación de huelga.
El artículo de la ley que fuera objeto de impugnación dispone: para el trámite de calificación se aplicará el procedimiento especial establecido para la acción de amparo prevista en el Código Procesal Civil. Alega la excepcionante, entre otras cosas, cuanto sigue. Textual: esta ley contraria al debido proceso, ha creado veleidades procesales sorprendentes en los tribunales. Por tales razones: 1. Declarada en primera instancia la ilegalidad de la huelga, ha llevado a algunos jueces a suspender los contratos de los trabajos en huelga, para luego revocarlos por contrario imperio. 2. Posibilita el despido de los trabajadores con justa causa, sin juicio ordinario, no causando estado y estando siempre pendiente del contrato de una revisión por la vía del juicio ordinario. 3. Este procedimiento de vía rápida, útil para otras cosas, restringe de tal manera la actividad de los huelguistas, que en fin impiden el ejercicio del derecho a la huelga y actúa como un moderador judicial coactivo y represivo. 4. Es una ley antiobrera, rompe huelga coactiva y define su naturaleza con los principios más preciados del fascismo. 5. Es fundamentalmente inconstitucional, lesiona los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional, como también el artículo 47 de la Ley Magna, pues rompe la garantía de la igualdad que regla de 3 convierte a la calificación de huelga en un procedimiento especial sumarísimo, sino al fin de limitar el derecho a la huelga. Los límites a la huelga devienen luego del derecho constitucional de parar. La contraparte, al momento de contestar el traslado, solicita el rechazo de la presente excepción. La fiscal adjunta, en virtud del dictamen número 2041 del 27 de manera, hecho el sorteo de rigor y previo a lo establecido en el Código de Forma, resultó propinante el doctor Antonio Fretes. Esta sala, ya en el acuerdo de sentencia 1672 del 6 de diciembre del 2004, ya ha sentado una postura en este sentido. Al respecto, debo recordar que la Constitución Nacional consagra los derechos y garantías fundamentales y las leyes reglamentan su ejercicio. La misma consagra a favor de los trabajadores, tanto del sector privado como del público, el derecho a recurrir a la huelga en caso de conflicto de intereses. Artículo 98 de la Constitución, y nuestra ley laboral establece el procedimiento para la calificación de la huelga, determinando que será competente el juzgado en lo laboral de turno de la jurisdicción territorial que corresponda y que en los trámites se aplicará el procedimiento especial establecido para la acción de amparo prevista en el Código Procesal Civil, Ley 1542 del 10 de enero del 2000. Y es precisamente el artículo 2 de esta ley, el impugnado, de inconstitucional. Primeramente, y si analizamos el artículo 378 del Código Laboral, vemos que el mismo dispone la competencia del juzgado en lo laboral para la declaración de la legalidad o ilegalidad de una huelga, señalando que el plazo para el pronunciamiento es de 72 horas, pero no establece el procedimiento que deberá adoptarse. Por ese motivo, los jueces que entienden en el pedido de calificación de huelga aplican lo dispuesto en el artículo 59 del Código de Trabajo, que establece que las controversias laborales que no tengan señalado un procedimiento especial se tramitarán por el procedimiento ordinario. Como consecuencia de ello y dada la extensión del procedimiento ordinario, la sentencia dictada resulta prácticamente ineficaz. La ley número 1542 del 2000, al remitir al procedimiento del amparo el trámite de calificación de una huelga, no ha hecho otra cosa que llenar la omisión legal existente en cuanto al procedimiento que se debía seguir al respecto. El trámite de calificación de una huelga no requiere de plazos dilatados, pues la ley laboral
enumera claramente los motivos que justifican la adopción de esta medida de fuerza y los requisitos previos que deben satisfacer los trabajadores y los instrumentos idóneos para acreditar el cumplimiento de dichos requisitos. El procedimiento señalado ha sido concebido precisamente para casos que demandan una urgente solución y si bien es breve y sumario, ofrece todas las garantías del debido proceso y en particular permite el ejercicio del derecho a la defensa en juicio. No existe pues conculcación alguna de preceptos de rango constitucional. En atención a lo expresado precedentemente, a las disposiciones legales citadas y en concordancia con el dictamen fiscal, considero que no corresponde hacer lugar a la excepción opuesta. Ello con el alcance de lo dispuesto por el artículo 192 del Código Procesal Civil. Es mi voto. Segunda votante, la doctora Gladys Vareiro de Módica. Se opone la exención de inconstitucionalidad contra la Ley 1542 del 2000. La ley cuenta con 2 artículos. La exención opuesta contra el artículo 1 de la misma no se encuentra fundada, por lo que respecto del mismo la exención de inconstitucionalidad debe ser rechazada. En el análisis de la exención de inconstitucionalidad opuesta contra el artículo 2 de la Ley 1542 de 2000, manifestamos cuanto sigue. El procedimiento previsto para el amparo es ciertamente un proceso abreviado, pero en él se desarrollan todas las etapas del procedimiento ordinario, etapas que garantizan el cumplimiento de los derechos al debido proceso, a la defensa en juicio y a la igualdad procesal. La brevedad de los plazos prevista encuentra sustento en que tiene por objeto solo declarar la legalidad o ilegalidad de la huelga, no el derecho a la huelga que tienen los trabajadores. El objeto del proceso es verificar el cumplimiento de los requisitos legales que deben observarse antes y durante la realización de la misma para determinar su calificación. La existencia de la pretensión aparece clara y precisa al iniciar el procedimiento de calificación de la huelga. Las partes reconocen ab inicio que el acontecimiento que motivó la acción ya tuvo lugar, la huelga, y los hechos que pueden ser objeto de prueba son reducidos. El principio de economía procesal en su faceta de celeridad procesal se hace efectivo con la regulación de los procesos abreviados al determinar la reducción de trámites y plazos en los que se desarrollarán los mismos. Por otra parte, la invocación de hechos que podrían llegar a acaecer con la aplicación del procedimiento abreviado resulta inhábil para fundar el planteo. En conclusión, podemos afirmar que el procedimiento especial establecido para la acción de amparo de aplicación obligatoria en los procesos de calificación de las huelgas, según dispone el artículo 2 de la Ley 1542, cuya declaración de inconstitucionalidad se solicita, no produce agravios de índole constitucional a la parte exencionante. Por estas manifestaciones, considero que debe rechazarse la presente exención de inconstitucionalidad con costas a la perdidosa. Es mi voto. Como tercera y última votante, la doctora Miriam Peña. Manifiesto mi adhesión a los votos que acaban de expresarse. En este estado, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelve no hacer lugar a la exención de inconstitucionalidad opuesta, costas a la perdidosa, anotar, registrar y notificar. Seguidamente, señora presidenta, se hace saber a la ciudadanía que en la presente acción también son resueltas, en la presente sesión también son resueltas las siguientes acciones. Si me permite, señora presidenta, ir individualizando. La acción número 2349/2017, promovida por la Municipalidad de Asunción. La acción número 2556/17, promovida por FPS y CS Sociedad Anónima. La acción número 437/2017, promovida por la Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. La acción número 720/2001, promovida por Marciano Núñez Román. La acción número 2645/2017, promovida por Timoteo Rojas. La acción
número 2150/17, promovido por Benicio Aranda Noguera y María Jovita Beta. La acción número 1229/2007, promovido por Silvio Villalba Aguiar. La acción número 2324/17, promovida por Crisol y Encarnación Financiera S.A. La acción número 349/17, promovida en la regulación de honorarios profesionales del perito Rebeca Cáceres Aguier. La acción de inconstitucionalidad número 1242/18, promovido por Aldo Daniel Alvarenga Martínez y otro, y la de sección de inconstitucionalidad opuesta por Julio González Jiménez y otro sobre producción de documentos no auténticos. Estas últimas acciones individualizadas, señora Presidenta, serán, la planilla serán pasadas a la gente de la Dirección de Comunicaciones a fin de que en la transmisión correspondiente pongan al final de la transmisión de la sesión de la fecha estas bien individualizadas. Por lo demás, señora Presidenta, no existen acciones que deban ser traídas a acuerdo y el punto, como último punto del orden del día, ya están, los puntos están agotados. Es todo. Gracias, señor secretario. ¿Alguna aclaración o comentario que puedan hacer los colegas? Bueno, entonces doy por cerrada esta transmisión y agradezco la presencia de los ministros, el secretario y también la atención de la audiencia. Muchas gracias. La Corte Suprema de Justicia pone a disposición de la ciudadanía una plataforma web para el control de causas judiciales relacionadas a hechos de corrupción. A través del sitio web www.pj.gov.pi/observatorio podés acceder a información de más de 1.300 casos sistematizados. Monitorea el estado actual de cada caso y conoce el despacho judicial asignado, los agentes fiscales intervinientes, los hechos punibles tipificados y el tipo de actuación según cada procesado. Se trata de un servicio ordenado y de acceso gratuito, que también ofrece fallos judiciales, reglamentaciones y producción de los juzgados de la capital. El observatorio está habilitado las 24 horas del día. Ingresa desde cualquier dispositivo conectado a Internet, sin necesidad de un usuario. Con el observatorio, más control, mejor justicia. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente.